Hola, existe una teoría más o menos conocida en el mundo del internet relacionada con los personajes creados por el ya fallecido comediante mexicano Chespirito. Y esa es que todos sus personajes, o al menos la gran mayoría, son la misma persona, y, aunque es una teoría, que se cae a pedazos con los crossovers entre sus personajes. Y la confirmación de que el Chapulín Colorado y el Chompiras son primos. Aún así me parece interesante mencionarla. Y no solo eso, sino que también trataré de dar una respuesta a lo que le pasó a los demás personajes de la vecindad. Tengan en cuenta de que no soy un experto en Chespirito ni nada, pero trataré de ser lo más completo posible. A su vez, solo miren este video con fines de entretenimiento. Y por si se lo preguntan, si estoy aprovechando el hype de esta serie. Vamos con la intro. Oye, escuché que venciste a ese tal cáncer. Debe de ser muy fuerte. Puede que haya sido una aventura de una sola noche, o que el padre ni bien se haya enterado del embarazo se haya esfumado. Lo único cierto es que nunca se supo quién era el papá de ese niño, aquel bebé de nombre Rodolfo Pietro Filiberto Rafaelo Guglielmi. Si así se llamaba el chavo. Tuvo unos primeros años solitarios. Ya que al ser madre soltera, la mujer debía trabajar casi que todo el día. De modo que el niño se quedaba en una guardería donde también estaban otros niños. La madre solía llegar tan cansada del trabajo en ocasiones que hasta se llevaba al niño equivocado. No se sabe bien bajo qué circunstancias, pero un día la mujer no volvió a la guardería, dejando solo al pobre niño. De modo que lo llevaron a un orfanato donde habían otros niños como él. Fue difícil esa época porque la encargada del lugar a la que el niño le decía señora Martina era una señora bastante violenta. En una ocasión golpeó a Rodolfo hasta que le sangró la nariz. Y luego ella se enojó con él porque había ensuciado la alfombra. Pero no todo era tan malo, había un niño un poco mayor que él en el orfanato, llamado Chente. Él y Rodolfo se volvieron amigos muy rápido. Lo malo es que Chente siempre estaba muy enfermo. Con el tiempo solo se fue poniendo peor y peor. Hasta que un día se murió. Pasó el tiempo y la señora Martina se fue volviendo más violenta. A Rodolfo se le ocurrió que sería buena idea escaparse del orfanato, pero nunca se le ocurrió cómo. Un día triste por su situación comenzó a llorar. Esto lo vio la señora Martina, que al preguntarle qué le pasaba, el niño no tuvo más remedio que confesarle que se quería ir del orfanato. A lo que la mujer, sorprendentemente calmada, le dijo: haberlo dicho antes. Y le abrió la puerta, dejándolo ir. No abundaré mucho más en el resto de la historia, porque para hacer esta parte del video me basé en lo dicho en el libro de nombre El diario del Chavo del Ocho. Y la idea tampoco es hacer un resumen de él. No sé qué tan canon sea, pero hagamos como que lo es. Lo único que importa saber es que, después de vivir muchas cosas, el niño llegó a la vecindad a los 4 años. Allí se encontraría por primera vez con la Chilindrina y don Ramón. Y que se iría a vivir al departamento 8. Con una viejita que lo cuida. Pero ya está muy grande y casi nunca sale de su casa. Por eso es que nunca le vemos en la serie. Con el tiempo, Rodolfo Pietro Filiberto Rafaelo Guglielmi recibiría el apodo de El Chavo del Ocho. El chavo, tras haber llegado a la vecindad, se las arregló para adaptarse bastante rápido. La primera persona que conoció en esta, después de los antes mencionados don Ramón y Chilindrina, fue a la visca abuela de esta última. Ella le dio una torta de jamón al niño. No fue la primera que comió, pero es probable que haya decidido quedarse allí a base de eso. Luego habría conocido a la viejita, que dijimos que se quedó con él, a la bruja del 71, y al señor Barriga. Un día llegarían dos personas nuevas, una viuda de marinero llamada doña Florida y su hijo Kiko. Que como era junto a la Chilindrina el único otro niño con el que jugar, el chavo se terminaría haciendo amigo de este. Eventualmente los niños irían a la escuela. Allí conocerían a Ñoño, que es probable que el chavo supiera de él antes al ser hijo del señor Barriga, pero yo me inclino más por esta teoría. Y al mismo tiempo a Godínez y al profesor Girafales. Y así pasaría el tiempo. De lo mansos que son los tres niños de la vecindad, el profesor Girafales tendrían que ir a hablar con sus padres. Con don Ramón normal, y con doña Florida, pues, comenzaría a tomar café en exceso al punto que Kiko hasta papi le llegó a decir. Aunque tampoco lo hacía tanto. Llegando al presente de la serie, el chavo, aún sin saberlo, estaría pasando la etapa más feliz de su vida.
Tenía varios amigos, una figura materna y paterna en doña Florinda y don Ramón respectivamente, y hasta se enamoraría por primera vez de Patty. Sentimiento que parecía ser recíproco pero obviamente nunca se llegó a nada. Que los dos estaban muy niños. Un día ocurrieron los eventos de Acapulco. El chavo pudo conocer el mar por primera vez. Sin lugar a dudas, el niño aún sin estar consciente de ello, estaba muy feliz. Por desgracia, de allí en más todo empezó a cambiar. No mucho después de lo de Acapulco. Kiko se fue de la vecindad. Según su madre lo mandó a vivir con su madrina que era una mujer adinerada para alejarlo de tanta chusma. Aunque, yo pienso que si lo mandó fuera de la vecindad en ese momento y no antes. Fue porque ya no podía mantenerlo. No mucho tiempo después también se fue don Ramón a buscar fortuna. Aunque, volvería en una ocasión a ver a su hija, pero se volvería a ir al poco tiempo y no volvería nunca más. Por tétrico que suene, la única explicación que se me ocurre es que se haya muerto por alguna razón. Hay que tener en cuenta que, aunque el señor Barriga siempre le perdonaba la renta, si debía la renta no es descabellado suponer que debiera otras cosas, a otras personas. Y que la gente esa no fuera tan buena. Como sea, después de la salida de Kiko y don Ramón, llegarían Jaimito y la abuela de la Chilindrina que se había ido de la vecindad, pero que volvería para cuidar a su visca nieta. El chavo comenzaría también a trabajar en el local que se había abierto doña Florinda. Siendo seguramente su primer trabajo más o menos estable. Que digo, tiene 8 años así que lo preferible sería que no trabaje. Pero bueno, de alguna manera la tenía que ayudar a la señora con la que vivía. Sin embargo, como es bien sabido Jaimito no mucho después moriría, probablemente mientras dormía siendo el chavo quien descubriría el cuerpo. Basándome en las edades de los personajes. Seguirían la visca abuela, la señora con la que vivía el chavo y doña Clotilde, pero no se preocupen por la Chilindrina. Doña Florinda al ver su desesperada situación le dejaría irse a vivir con ella. Aunque con la condición de que trabajará en su local. La chica aceptaría a regañadientes. Pero eso no duraría mucho. Como siempre se mencionó que el local de doña Florinda apenas si salía a flote puede ser que este quebrase. Quedándose el chavo y la Chilindrina sin la chamba. Y bien. Ya sé lo que están pensando. Llámate a 4 personajes en esta teoría y le saque el laburo a otros 3. Puede ser peor. Pues sí. Al menos para el chavo. Porque verán. Todos recuerdan la vez que el señor Barriga quiso vender la vecindad. Bueno, pues aunque se retractó de hacerlo la primera vez. Seguramente, con el tiempo, alguien lo intentaría convencer otra vez. Solo que esta vez. No lograrían hacer que cambie de opinión. Por decir edades, ya para este entonces el chavo tendría unos 15 años y ya estaría viviendo solo por lo menos un año desde la muerte de la anciana. Los nuevos dueños de la vecindad tratarían de echarlo, ya que alguien que es casi un vagabundo no es buena imagen para el complejo. Pero, no contaban con la astucia del chavo, que se iría a vivir a su barril por una temporada después de que lo echaran del departamento. Sin embargo, otra vez al darse cuenta de que él seguía estando allí, llamarían a la policía quienes lo detendrían en la comisaría, un día o 2 solo para asustarlo. Pero ese sería el primer roce del chavo con la justicia, ya en la celda por su gran torpeza, le comenzaron a decir los demás presos. El chompirás. Pero aún no se termina esta parte del video. Tras ser liberado, doña Florinda le dejaría vivir con ella y la Chilindrina. Pero con la condición de que se buscará un trabajo ya que apenas podía mantener a las dos con su pensión de viuda. El chavo buscaría incansablemente trabajo, pero entre que aún era un menor de edad y su gran torpeza. Sencillamente no lograría encontrar o conservar alguno. Pero un rayo de esperanza apareció. Como uno de sus alumnos estaba comenzando a faltar a la escuela. Ya que el chavo no podía buscar trabajo y estudiar a la vez. El profesor Girafales le preguntaría a la Chilindrina qué ocurría con el chavo, le contaría la situación tan complicada por la que estaban pasando. Él, preocupado por uno de los alumnos, iría a casa de doña Florinda. No a tomar café sino a ofrecerle al chavo que se quedase con él. Así este podía dedicarse al estudio en vez de salir a trabajar aún siendo menor. Obviamente aceptaría y se iría a vivir con él. A partir de este momento las cosas se calmarían. El chavo y la Chilindrina lograrían terminar la secundaria. Entre medio, y como en algunos capítulos se demostró que la Chilindrina sentía cosas por su amigo. Se le confesaría. Aunque claro que el chavo la acabaría rechazado, pues no la veía de la misma forma. Pero finalmente, ocurriría el regreso más esperado de toda América Latina unida. Kiko volvería a la vecindad ahora con 18 años.
misma edad que los otros dos. Y bastante cambiado no solo física sino que también mentalmente. Porque, aunque Kiko siempre fue caprichoso durante toda la serie, hay que tener en cuenta que la madre siempre lo mimó. Y que era un chico de menos de 10 años, ya con la disciplina que le habría dado su madrina. Más la madurez mental por el paso de los años. Se daría cuenta de la situación siempre complicada en la que vivió con su madre después de la muerte de su padre. Por eso volvería a la vecindad con tal de sacar a su madre adelante. Sumado a eso. Y no sé por qué siento que alguien me va a odiar al decir esto. Pero probablemente también comenzaría a mostrar interés en la Chilindrina. La cual, ya sin el chavo y viendo que ese chico insoportable que había conocido se había vuelto un hombre más que agradable, decidió darle el sí y comenzarían un romance. En serio puede que esté exagerando, pero siento que me van a odiar en los comentarios por poner esto. Como sea. Él y el chavo tratarían de entrar a la marina. Kiko para seguir los pasos de su padre y el chavo solo porque lo siguió y realmente no sabía bien qué hacer. Mientras le dieran comida y donde dormir él estaba contento. Sin embargo, aún siendo más grandes seguían siendo igual de brutos, así que ninguno de los dos aprobaría el examen para entrar. Sin embargo no se rendirían y se irían a la policía para ver si conseguían algo allí. Esta vez, Kiko lograría entrar a la academia. Pero el chavo tampoco lo lograría en la policía. Ya con 19 años. Y sin mucha idea de qué hacer con su vida, comenzaría a vagar por las calles. Allí se encontraría con un viejo amigo que no veía desde la compra de la vecindad. Ñoño. Desde que la vecindad había sido vendida, no veía a su amigo con sobrepeso. La razón era justamente porque Ñoño se había quedado furioso con su padre y comenzó a tener mal comportamiento en la escuela. De manera que, el señor Barriga lo mandó a un instituto privado en el extranjero. Ni bien se había graduado y volvió a México. Se escapó de su casa. Tanto por lo de la vecindad, como porque sentía que su padre lo había mandado lejos para no lidiar con él. El chavo tras oír la explicación le preguntó a Ñoño que en las calles se había ganado el apodo de el Bojita que hacía para mantenerse ahora que no tenía la ayuda de su papá. Y Bojita entre avergonzado y ofendido le confesó que se dedicaba a robar. El chavo obviamente quiso escapar en un primer momento para no mezclarse con esa gente. Pero su amigo le preguntó si tenía trabajo, y al decir no, le ofreció trabajar con él. Y antes de que se pudiera negar le dijo que lo pensara. Y se fue. Pasó un año y el chavito aunque seguía viviendo con el profesor Girafales. Aún así se las arregló para conseguir el trabajo de vendedor de periódicos. Y los dos iban a visitar a la Chilindrina y doña Florinda a la vecindad bastante seguido. Aunque siempre que tomaban café los dos tenían que salir de la casa. Sepa Dios el porqué. Aunque el chavo tenía sus teorías. Un día la Chilindrina le dio la gran noticia. Ella y Kiko, que para estas alturas ya era policía, se iban a casar. Esto puso feliz al chavo, más cuando Kiko le ofreció ser el padrino. Esto sería en un bar. En una emotiva charla donde el chavo le confesaría el abandono de su madre. Sin embargo, no mucho después de la boda, la pareja se iría a vivir junta fuera de la vecindad. Y se llevarían a doña Florinda con ellos. De esa forma, todos los personajes que alguna vez vivieron en la vecindad, ya fuera por decisión propia o por causa de fuerza mayor, ya la habían dejado permanentemente. No mucho después el profesor Girafales enfermaría de gravedad. La causa era una pulmonía muy grave que recién le habían detectado. Todos los que lo conocían se colaboraron para pagarle una cirugía, pero aún así no les alcanzaba. El chavo del 8, desesperado por salvar al maestro Longaniza, fue a un banco a intentar pedir un préstamo que obviamente le negaron. Al día siguiente, con un cuchillo de cocina que agarró de su casa, intentó robar ese mismo banco. Pero el robo salió mal. Y fue sentenciado a 1 año de cárcel. Afortunadamente por buen comportamiento lo dejarían salir a los 6 meses. Pero para entonces era tarde. Su maestro ya había muerto hacía meses. La familia de Kiko aunque se alegraba de verlo otra vez, y comprendían la razón por la que intentó robar. Aún así, como Kiko era policía no podían darse el lujo de apoyarlo, pues podrían pensar que era corrupto. Y con 2 mujeres que mantener. Y un bebé en camino que puede ser niño o niña, no importa. Sencillamente no podían apoyarlo tanto como les gustaría. Le dieron algo de dinero para pasar los primeros días fuera de prisión y se despidieron de él. El chavo no se lo tomó bien. Para él era como una traición. Vagó sin rumbo por semanas hasta que, por cosa del destino, se encontró nuevamente con su amigo el Bojita. Y otro socio que tenía que le recordaba mucho a don Ramón, llamado el Peterete.
Lebojita le ofrecería trabajar con ellos tras escuchar su historia. Y el chavo que había perdido todo, dijo que sí. Y esto sería todo por hoy. Tenía planeado que este fuera un solo video, contando todos los periodos de la vida del chavo. Pero sinceramente ya se estaba haciendo muy largo el video, al menos para los estándares del canal. Y no quería dejarlos tanto tiempo sin video largo. Y hablando de eso, no sé qué tan bien le vaya a este video. Por el hecho de que no es de los temas que se suelen hablar en el canal. Pero aún así quería hacerlo desde hace bastante, y la salida de la serie de Chespirito me dio la oportunidad para hacerlo. Muchas gracias por ver, y nos vemos en la próxima.